Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de la Plu. Tai y yo somos novios basados en el libro. Nara mira con sorpresa a su exnovio que se dirige hacia ella con una expresión seria en el rostro, pero mantiene una sonrisa en sus labios simulando un corazón bondadoso para luchar con ese tigre. Nara, tenemos que hablar. La joven no sabe por qué, pero siente que si quiere permanecer al lado de Pat no debe seguirlo, así que solo responde. Estoy ocupada ayudando a Trin con sus maletas. Te quitaré menos de 2 minutos, dice Pat con voz plana antes de desviar la mirada hacia su amiga sentada en la mesa. Sus ojos, que lucen más serios que nunca, hacen que Trin se sobresalte inconscientemente. ¿Puedes acomodar tus cosas sola? Ah, sí. Debido a que fue una de las personas detrás de la ofensa de llevar a Nara anoche causando que las cosas se convirtieran en un caos, Rin se siente culpable y temerosa de que su amigo se enoje con ella, así que no se atreve a ayudar a Nara de nuevo y solo asiente rápidamente, ignorando todas las señales que su amiga intenta mandarle con todas sus fuerzas. Al ver eso, Nara no puede hacer nada más que seguir a Pat obedientemente. Los dos salen de la multitud para encontrar un lugar privado para hablar y se detienen en la parte trasera del edificio, no muy lejos de la parada del autobús. Cuando Pat ve que han llegado al lugar correcto, se gira para mirar a su exnovia, y aunque sus miradas se encuentran, nadie dice nada, provocando que el silencio los rodee. Nara guarda silencio, negándose a decir algo como en otras ocasiones, probablemente debido a su intuición que le hace saber lo que está a punto de decir la persona frente a ella. Tai y yo somos novios ahora. Es Pat quien rompe el silencio, provocando que los ojos de Nara se abran en par cuando escucha las palabras directas de su exnovio. Pero aún así, la joven trata de mantener una expresión calmada en el rostro antes de hablar en un tono más estable y decidido que les es posible mantener. ¿Y por qué viniste a decírmelo? Porque quiero que sepas que es imposible que ocurra algo entre nosotros. Cuando hace contacto visual con la mirada indiferente frente a ella, Nara aprieta los labios, incapaz de decir algo, y desvía la mirada del chico alto queriendo ocultar sus verdaderos sentimientos. Bueno, es posible que terminen su relación. Al final de las palabras de Nara, Pat aprieta los dientes fuertemente y sus ojos agudos, que solían estar llenos de un encanto deslumbrante, ahora muestran solo dolor. El silencio del chico alto obliga a Nara a rodar los ojos y desviar la mirada otra vez, pero luego lo vuelve a mirar con sorpresa antes de decir algo más, porque piensa que lo que va a decir al menos puede que llegue al corazón del chico alto y lo haga cambiar de opinión. ¿Cómo sabes que él te amará más que yo? Pat, el tiempo que pasamos juntos fue muy bueno, ¿no? ¿Todavía puedes recordarlo? Sí, lo fue. La voz profunda que le responde aceptando lo que dice hace que Nara sonría con alegría antes de que esa sonrisa desaparezca rápidamente de su rostro cuando escucha la siguiente frase de Pat. Fue tan bueno que solo quiero recordar a mi adorable Nara de esos 3 años. Las palabras de Pat hacen que la joven se sienta entumecida por todo el cuerpo, mientras más observa esos ojos que la miran con decepción cuando antes la miraban con amor. Menos es capaz de controlarse. No, es Pete Nara quien está parada frente a mí en este momento. Es una persona desconocida a la que casi no puedo reconocer. Alguien que no le importan los sentimientos de nadie. Incluso no le importan los sentimientos de la persona que solía amarla con todo su corazón. La palabra solía, que sale de la boca de la persona que alguna vez le dijo que no era capaz de vivir sin ella, hace que Nara no pueda seguir conteniendo las lágrimas y empieza a llorar sin control antes de hablar apresuradamente. Me importan los sentimientos de Pat. No es cierto, porque si mis sentimientos te importaran, no hubieras dicho esas palabras. ¿Tú eres feliz cuando me ves herido? Los reproches que salen de la boca de Pat hacen que Nara sienta como si hubiera retrocedido al tiempo en que eran novios, pero por extraño que parezca, aunque escuche esas palabras familiares, no es para nada feliz. Aquel día que te vi con ese hombre en nuestra habitación, aquel día que me dijiste que ya no me amabas.